Los saludamos desde la Iglesia Cristo para las Naciones, conocida como Canberra Spanish Church, desde Australia. Hoy estaremos viendo la unidad de la Iglesia. Deseo que abramos las Sagradas Escrituras en la Epístola a los Romanos, capítulo 12. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así el Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Note, por favor, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para los necesitados de los santos, las necesidades, de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre, nuevamente, gracias por tu amor, por tu misericordia. Háblanos a través de tu palabra. Solo tu palabra es la verdad. En Cristo Jesús oramos.
Amén y amén. La unidad de la iglesia. Comenzaremos haciéndonos la pregunta: ¿qué es la iglesia? Quizás responderás: somos nosotros. Muy bien, la iglesia no es un edificio o un lugar. Pero pregunto de nuevo: ¿qué es la iglesia si somos nosotros? ¿Para qué somos iglesia? La pregunta. ¿Cómo debemos funcionar? ¿Y qué debemos hacer? Para algunas personas, la iglesia es un teatro. Es un lugar donde hay músicos y el pastor monta un espectáculo. Es un espectáculo espiritual con ciertas referencias a la Biblia y algún esfuerzo por sentir la presencia de Dios. Para otros, la iglesia se parece más a un club social. Esta gente solo disfruta la alabanza. Si el estilo de la música les agrada, están contentos, pero no toleran la prédica porque quieren salir a conversar con sus amigos o quieren conversar con las nuevas personas que han llegado a la iglesia para sentirse bien. La pregunta sigue siendo: ¿qué es la iglesia? ¿Un teatro? ¿Un club? La Biblia describe la iglesia de diferentes formas, pero una de las formas principales de ella es como un cuerpo. Cada cuerpo tiene una cabeza que controla sus movimientos. La cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Cada cuerpo tiene muchos miembros. Así es la iglesia también. ¿Qué sucedería conmigo si alguien viene y me quita todas las partes de mi cuerpo? ¿Cómo funcionaría mi cuerpo si uno de mis brazos se encuentra aventado a larga distancia? Si las piernas se encuentran por otro lado y el tronco está por otro lado. ¿Podría funcionar así mi cuerpo? Claro que no. De hecho, estaría muerto. Para que un cuerpo pueda funcionar, tiene que mantenerse unido. Así es la iglesia de Jesucristo. Al llegar a tener fe en Jesucristo, Dios nos ha hecho parte de su cuerpo. Tenemos que esforzarnos por mantener esa unión, porque de otro modo no podremos lograr nuestro propósito o para lo que hemos sido llamados, para lo que el Señor te llamó a ti y me llamó a mí. En la epístola a los Efesios, capítulo 4, del 1 al 7, nos da otra explicación con respecto al cuerpo de Cristo. Y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Para mantener entonces esta unión, cada miembro tiene que medirse en una forma correctamente. Esta es la primera gran idea que encontramos en nuestro texto original leído en la epístola a los Romanos. En el versículo 3 nos dice, y lo vuelvo a leer, Pablo nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo habla por la gracia que le ha sido dada, y así comienza el versículo. Se refiere a la gracia de ser apóstol. Note, Dios lo llamó cuando predicar a Cristo. Él lo llamó cuando debería de predicar a Cristo. Mas era la última cosa que Pablo hubiera querido hacer. Él en esos momentos era perseguidor de aquellos que estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Fue entonces llamado por la gracia de Dios, no por la iniciativa del apóstol Pablo. Ojo, pero hay una cosa muy importante. Así como Pablo recibió la gracia de ser apóstol, de predicar el evangelio, cada uno de nosotros que es creyente ha recibido por la gracia un don por lo menos. Lo dice la epístola a los Romanos, versículo 6 al 8, y lo leo textualmente. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El mismo Dios, por su gracia, llamó a Pablo a ser apóstol y le dio la autoridad para escribirnos estas instrucciones. También te ha dado a ti y me ha dado a mí un lugar, un puesto, un papel para desempeñar en la iglesia del Señor. Ahora bien, si nuestro lugar en el cuerpo de Cristo es por su gracia, eso significa que tenemos que medirnos correctamente. La medida que tenemos que usar para medirnos es la medida de la fe. En otras palabras, tenemos que medirnos conforme a la verdad que hemos llegado a creer en nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿con qué medida te mides tú? ¿Te comparas con otra gente en la iglesia? Quizás te comparas con algún líder y te sientes inadecuado porque nunca podrás ser como él. Quizás te sientes que tú no eres capaz o que no tienes esa medida de fe. Lo que realmente importa es cómo te ves a comparación con lo que Jesucristo dice de ti. Eso es lo que importa, mi amado. Lo que importa es qué es lo que ves, cómo te compara, cómo es que Cristo te está viendo. Por fe sabemos que eres hijo de Dios. Por fe sabemos que por medio de Jesucristo formas parte de un sacerdocio real. Por medio de fe sabemos que tenemos un lugar importante en el plan de Dios para el universo. Cada miembro tiene que realizar su función. Eso significa que cada uno de nosotros tiene una función. La pregunta es, ¿cómo realizar esa función? Leámoslo
Y sigamos leyendo Romanos capítulo 12 del 9 al 18, donde nos da la explicación. Y dice así, versículo 9: el amor sea sin fingimiento. ¿Cuál es la función? ¿Cómo vamos a funcionar dentro del cuerpo de Cristo? Mire, nos comienza exhortando: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Verso 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y nos dice constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con la humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y termino con el versículo 18 que dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si Cristo te ha salvado, es para hacer algo, porque tiene un propósito en tu vida y un propósito dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No todos vamos a ser los mismos, no todos somos los mismos miembros. En otras palabras, Dios nos ha dado diferentes dones. El apóstol Pablo aquí menciona algunos de los dones. Esta lista no es completa. De hecho, cada lista que encontramos en las Sagradas Escrituras con respecto a los dones es un poco diferente. Esto significa que aparte de los dones principales, hay una gran diversidad de dones. El punto clave, y escucha esto, mi amado, es que cada uno tiene que ponerse al servicio del cuerpo en la capacidad que el Señor le ha dado para ayudar, para enseñar, para dar, para animar y todas las demás cosas que tienen que suceder en una iglesia. Si esto no sucede, el cuerpo de Cristo no podrá hacer todo lo que debe de realizar aquí en la tierra. Quizás tú no sepas cuál es tu don. Yo quiero decirte, no te preocupes. Solo busca la necesidad que tú puedas llenar. Si ves a alguien que está desanimado, anímalo. Si ves a alguien que sabe menos que tú, enséñale con humildad lo que sabes. Si ves a alguien que necesita algo y puedes ayudarle, ayúdale. Si tú estás dispuesto a servir a Dios, Él te mostrará dónde vas a servir en el cuerpo de Cristo. Quiero invitarte hoy a tomar una decisión. ¿Qué clase de iglesia quieres estar? ¿O qué parte, cómo quieres que el cuerpo de Cristo funcione en tu vida? Hago este llamamiento ya que estamos a punto de incorporarnos ya a predicar abiertamente el Evangelio. Estoy hablando a la iglesia Cristo para las Naciones. Hemos sido parados, hemos tenido un retraso por medio de esta pandemia.
Pero hoy que estamos a punto, quiero que todos los miembros del cuerpo de Cristo entiendan que tenemos una función en Él. Es decir, que el Señor nos ha llamado para hablar las buenas nuevas. Querido amado, oremos. Padre, gracias nuevamente por tu amor, por tu misericordia. Perdona cada uno de nuestros pecados, límpianos, purifícanos, oh Señor. Y en estos momentos clamamos ante ti, que queremos permanecer, que Padre, que nosotros no seamos esos miembros que causan división. No dañamos al cuerpo, sino dañamos a esa unión espiritual que el Espíritu Santo hace. Oh Padre, gracias. Permítenos servirte solo a ti. Tú, querido amado que nos escuchas, que quizás nunca has entregado tu vida a Cristo. Tú te ves, quizás tu ser anda en pecado. Yo quiero decirte que tú puedes arrodillarte y decirle al Señor: Señor, perdóname, límpiame. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Oh Santo Espíritu, ven a morar a mi vida. Sella todo mi ser, séllalo. Y entonces quiero comenzar a tener una nueva vida, una nueva relación contigo a través de tu palabra. Oh Padre, gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.